pues con esto damos paso a nuestro hermano Lázaro. Amén. Dios le bendiga una vez más, mis hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Amén. En el día de hoy vamos a seguir con el estudio que hemos venido desarrollando durante todos estos domingos pasados. Eh, para hoy sí, no, Pe- me cercioré de que me quedara bien la diapositiva, de no borrarla sin querer. perdón, hermano Lázaro, no lo Sí. vemos. Varón, eso es porque mi cámara la tengo apagada. Ah, nada más hay que darle así, mire. Clic ahí, exactamente. Wow, pero ese varón, Dios mío, ese Pero varón. usted no está fácil. Fácil es Bien, poco. mis hermanos, como les decía, sí, hoy sí me cercioré de que no se me borrara no meter un dedo mal metido. Bien, mis hermanos, en clases anteriores hemos estado desarrollando unos puntos dentro del matrimonio que entendemos de que son importantes. Yo desde un principio les decía a ustedes de que yo saqué 5 puntos, pero no quiere decir de que quizás no hayan otros que también son muy importantes dentro del matrimonio. Estuvimos desarrollando lo que era el amor dentro del matrimonio. Después desarrollamos lo que era el respeto mutuo y estuvimos hablando un poco acerca de esto. Y estuvimos también desarrollando 2 clases acerca de la comunicación, donde estuvimos hablando lo importante que era la comunicación en medio de la pareja para poder tener una relación saludable. Y en el día de hoy vamos a desarrollar lo que es la comprensión dentro de la pareja. Yo les voy a compartir pantalla. Pueden ver mi pantalla, mis hermanos. Amén. 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 Gloria a Dios. Les decía, vamos a hablar acerca de lo que es la comprensión en el matrimonio. Y dice por aquí, la clave para relaciones saludables y duraderas es la comprensión. Fíjense que es la clave. Y vamos a estar partiendo desde el versículo que aparece en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y Pedro está aquí hablando y él está hablando acerca del matrimonio y hablándole específicamente a los hombres. Él dice, vivan con ellas sabiamente. O sea, ¿con ellas quién? Con la mujer. Dice sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Se está dirigiendo específicamente aquí a los En hombres. el portugués. Y vamos a partir del Tú pusiste concepto de la en comprensión. portugués. ¿Qué significa comprensión? La Escaping. comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. Vamos a aterrizar este concepto un poquito más. En otras palabras, lo que quiere decir este término es que la comprensión significa entendimiento, es inteligencia, pero también denomina discernimiento y se usa para describir la capacidad mental o espiritual de analizar, interpretar y captar el significado profundo de algo. Escuchen bien, fíjense, la comprensión denota lo que es entendimiento, llegar al entendimiento de algo, pero también es inteligencia o discernimiento. ¿Por qué? Porque es la capacidad mental que tiene un ser humano para poder analizar, interpretar y captar el significado de algo a profundidad. Ahora, eso es en cuanto al concepto de comprensión o la definición de comprensión de manera general. Ahora, nosotros estamos estudiando el matrimonio. Ahora, ¿qué quiere decir cuando llevamos la definición de
de comprensión dentro del matrimonio. Yo le puse aquí que es un pilar muy importante, un pilar que es realmente importante dentro del matrimonio. Y la definición es que es comprender, o comprender es ponerse en el lugar del otro, buscando entender sus pensamientos, emociones y necesidades. Aquí vamos a hacer un stop y vamos a explicar un poquito esto, donde dice que comprender es ponerse en el lugar del otro, dando a entender de que hasta que nosotros no nos pongamos en el lugar del cónyuge, no vamos a poder entender a cabalidad lo que el punto de vista de nuestro cónyuge. A veces se crean ciertas discrepancias, hay división quizás de conceptos o de maneras de pensar, porque somos individuos diferentes y esto es normal, pero somos incomprendidos y queremos ser comprendidos, pero también queremos comprender. Pero para poder lograr hacerlo, tengo que ponerme como se dice de manera como bien entendible para todos, en el argot popular, se dice tengo que ponerme en los zapatos de mi cónyuge. Tratar de ver la situación desde el punto de vista que él lo está mirando o que ella lo está mirando. Para así entonces yo poder tener un mayor entendimiento ¿de qué? Dice de sus pensamientos, de sus emociones y de sus necesidades. Si yo no me pongo en el lugar de él, me va a ser difícil yo poder entender cuál es su punto de vista o su visión o cosmovisión de la situación. Ahora, en el contexto matrimonial, significa escuchar con empatía. Ahora, ¿qué es empatía? Empatía es la capacidad de identificarse con alguien o de compartir sentimientos con alguien. Eso es escuchar con empatía. Lo otro que debemos ser pacientes frente a las diferencias. Diferencias siempre van a haber, mis hermanos. Siempre va a haber diferencia dentro del matrimonio porque somos individuos totalmente diferentes, independientemente de que no hemos unido o en este caso el matrimonio se han unido y lo que los une es el lazo matrimonial, pero son individuos totalmente diferentes, de padres diferentes, quizás con crianzas diferentes, estudios diferentes, quizás estatus social diferente y por tanto y demás debemos practicar lo que es la paciencia porque siempre van a haber diferencias. Y lo otro es que debemos buscar la unidad en medio de la diversidad. Diversidad. Yo les decía, ahora mismo les mencionaba muchas de las diversidades que pueden existir dentro del matrimonio. Y es que usted puede tener un punto de vista y yo puedo tener otro. Y no quiere decir que estamos equivocados, pero en medio de las diversidades y de las diferencias existenciales dentro del matrimonio, debemos buscar lo que es la unidad. Ahora, vivir sabiamente es un mandato, ese es el mandato o la exhortación que le está dando Pedro que está dando Pedro aquí en este versículo. Y él dice que debemos vivir sabiamente. Debemos vivir sabiamente con ella. Ahora, ¿qué implica esto? Implica un llamado a entender a la pareja, no solo en lo emocional, sino también en lo espiritual. Sabiduría, ¿qué significa vivir con ella sabiamente? ¿Qué significa sabiduría? Es conocer a tu cónyuge profundamente. Nosotros ya con el cursar de los años aprendemos a conocer a nuestro cónyuge. A mí a veces me llama la atención cómo mi esposa en ocasiones me dice, ¿tú quieres decirme algo? Y yo le digo, ¿por qué tú sabes que yo quiero decirte algo? Y es que ella, el solo mirar mi forma de actuar, ella puede identificar que yo quiero decirle algo, ando buscando la forma, la vía, la manera, pero no la encuentro. Y ella parece que ve algo diferente en mí, que yo no lo noto, pero ella sabe que yo quiero decirle algo. Y así sucede y viceversa. Entonces, algo que debemos hacer es conocer a nuestro cónyuge para poder entonces vivir sabiamente. ¿Qué debemos hacer? Debemos reconocer
fortalezas y debilidades. Mis hermanos, cuando nosotros podemos identificar y hacer separación entre fortalezas y debilidades, podemos usar mejor todo esto a nuestro favor. ¿Por qué? Porque podemos utilizar la fortaleza de nuestro cónyuge, pero también podemos utilizar las debilidades para poder convertirlas en fortaleza. A lo mejor en lo que mi cónyuge es débil, quizás yo en ese punto soy fuerte, pero quizás viceversa, en lo que yo soy débil ella es fuerte. Entonces debemos saber cómo cotejar esa situación para que entonces no sobresalga o no resalte las debilidades. No tratemos nunca o intentemos en medio de una discusión tratar de resaltar debilidades para herir a nuestro cónyuge. Esto es algo que nos lleva, en vez de a la comprensión, nos lleva a la incomprensión. Y lo otro que debemos hacer es buscar soluciones en amor, no en orgullo o egoísmo. Siempre yo les decía al principio, cuando empezamos por decirlo de alguna manera, esta serie del estudio que estamos dando acerca del matrimonio, yo les decía de que el amor siempre va a estar intrínseco, va a estar en medio de cada uno de los puntos. Ya sea que estemos hablando de la comunicación tiene que ser con amor. El respeto mutuo, el amor está implícito también. Y si estamos hablando de comprensión, para lograr una buena comprensión, también debe existir amor. Debemos buscar las soluciones en amor. Ahora, si tu cónyuge está pasando por un tiempo difícil, en lugar de criticar su comportamiento, mejor preguntemos, ¿qué puedo hacer para apoyarle? Hay veces en el matrimonio, mis hermanos, que uno de los dos está pasando por una situación difícil y nosotros quizás con nuestra manera de actuar, de hablar, no estamos ayudando a mejorar la situación. Y lo único que hacemos es criticar el comportamiento. Y más bien deberíamos preguntarnos qué puedo hacer o qué podemos hacer para apoyarle en esta situación o en este conflicto o en este desafío que está enfrentando mi cónyuge, entendiendo de que somos una sola carne y lo que le afecta a él o a ella también me afecta a mí. Otra pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿cómo puedo reflejar la gracia de Dios en esta situación? Esto es algo que nosotros como cristianos siempre debemos buscar. Y es que en nuestra forma de actuar y en cada posible solución que yo le busque a un problema, yo debo tratar de reflejar con mi actitud la gracia de Dios. Esto es algo que debe estar presente en medio de cada uno de nosotros. ¿Cómo yo puedo apoyar a mi cónyuge? Pero apoyándole, ¿cómo yo también puedo reflejar la gracia de Dios en mi vida? Entendiendo de que en toda la Biblia siempre se trata de comparar al matrimonio con la relación entre Cristo y la iglesia. Lo otro que debemos hacer es honrar como coherederos de la gracia. Aquí se me pasó, puse coherederos, pero es coherederas de la gracia. Nosotros los hombres debemos honrar a las mujeres como coherederas de la gracia. Aquí esta parte tiene un contexto y es que, como ya todos ustedes saben, en, en el Antiguo Testamento y en los inicios después de Cristo, en los primeros siglos, la mujer jugaba un papel y el hombre jugaba otro papel, otro rol, y eran totalmente diferentes. La mujer simplemente se limitaba a los quehaceres del hogar. Sin embargo, el hombre era el encargado de poder proveer, trabajar. La mujer no tenía mucha participación en muchas de las cosas en la sociedad, quizás a la hora de, de votaciones o algo de eso. La mujer no tenía mucho,
mucho poder o no tenía la influencia, no le era permitido. Pero sin embargo, aquí Pedro establece de que ellas también son coherederas de la gracia. Pedro nos recuerda que la mujer también es coheredera de la gracia. Lo repetí. Está bien, pero ambos cónyuges son iguales ante Dios. Comparten el mismo propósito eterno. Ellas no son menos que nosotros. Nosotros no somos menos que ellas. Por tanto y demás, honrar implica respeto, cuidado y reconocimiento del valor del otro. Debemos mirar a nuestro cónyuge como nuestro igual, nunca mirarlo por encima del hombro o quizás entendiendo de que somos superiores. Una pregunta, ¿tratas a tu cónyuge como alguien que es igual amado y llamado por Dios? Igualmente amado y llamado por Dios. Esto es algo que debemos entender. Ninguno es superior al otro. Somos iguales, ante Dios somos iguales. Somos herederos y coherederos de la gracia. Por eso aquí Pablo hace énfasis en que ellas también son coherederas de la gracia, al igual que nosotros. Ahora, aquí también quise desarrollarle un poquito esta parte, quizás aquí me voy un poquito de lo que es el contexto del tema que le estoy tratando, pero sí quería que quedara clara esta parte, por eso le abordé un poquito sobre lo que es la igualdad espiritual ante Dios. En la cultura de la época, las mujeres a menudo eran consideradas inferiores social y legalmente. Era lo que le estaba explicando. Sin embargo, el Evangelio eleva su posición reconociéndolas como iguales en dignidad y valor espiritual. El libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, refuerza esta idea diciendo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La expresión coherederas enfatiza que no hay privilegios exclusivos para los hombres. En esta herencia ambos son recipientes del amor y la promesa divina. Hasta aquí era lo que yo quería hablarle acerca de lo que de cuando Pedro habla y dice que ellas son coherederas de la gracia. Ahora, consecuencias espirituales que trae consigo o que conlleva que no haya comprensión dentro del matrimonio. Pedro dice que debemos vivir con ellas sabiamente, entendiendo de que ellas también son coherederas de la gracia. Y dice, al final del versículo, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La falta de comprensión o respeto puede afectar la relación no solo entre los cónyuges, sino también con Dios, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos desavenencias dentro del matrimonio y entendamos que esas desavenencias, esas diferencias que existen dentro del matrimonio son normales, pero tenemos que resolverlas. Y aquí Pedro dice para que las oraciones no tengan estorbo. No puede ser de que yo acabo de tener una discusión acalorada con mi esposa, con mi esposo o mi esposa, y yo venga a orar ante el Señor como si nada hubiese pasado. Yo tengo que arreglar mi problema, mi situación con mi esposa. Si entiendo de que fallé, debo pedir perdón, pedir excusa. Y entonces voy a estar listo para poder ir a la presencia del Señor. De hecho, la Biblia habla de que si usted viene a traer su ofrenda al altar y usted entiende o se da cuenta de que alguien, algún prójimo tiene algo en contra tuya, usted debe ir y pedir perdón, debe dejar la ofrenda ahí, ir y pedir perdón antes de venir y dar la ofrenda. Por tanto y demás, esto es algo, mis hermanos, que estorba y molesta nuestras oraciones cuando venimos a la presencia de Dios. La unidad y la paz en el matrimonio son clave para una vida espiritual plena. Antes de orar, deberíamos preguntarnos, ¿hay algo que deba arreglar? ¿Hay algo que deba solucionar? ¿Yo tendría que reconciliarme con mi cónyuge? Antes
de venir a orar. ¿Para qué? Para que, como dijo Pedro, la oración no tenga estorbo. Recordemos lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es un versículo que lo repetimos mucho. Esto es un versículo que no lo sabemos de memoria. Pero el problema no es que no lo repitamos. El problema no es que lo sepamos de memoria. El problema es que seamos prácticos. El problema es que practiquemos, o el problema no. La idea es que practiquemos lo que aprendemos. Si la palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, mis hermanos, intentemos ponerlo en práctica. A veces es difícil, a veces hay discusiones que son difíciles dentro del matrimonio. A veces nos sentimos mal porque somos incomprendidos. Pero mis hermanos, sobre todo debe reinar en nosotros el amor y sobre todo el poder tener el temor de Dios en nuestros corazones nos va a llevar a poder cumplir esto, de que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Debe existir en medio de nosotros una comunicación constante. Habla con tu cónyuge sobre sus necesidades, miedos y sueños. Mis hermanos, a veces queremos que nos entiendan, a veces queremos ser comprendidos, pero no hablamos de nuestros miedos, no hablamos de nuestras necesidades, no hablamos de nuestros sueños, no hablamos de nuestro punto de vista acerca de una situación. Y debemos entender que mi cónyuge no es adivino. Yo tengo que decirle y manifestarle, expresarle, hacer por medio de una comunicación cómo yo me siento, cuáles son mis puntos de vista, qué yo creo acerca de la situación, qué yo creo acerca del desafío que se nos avecina. Entonces, ¿cómo puedo ser un mejor apoyo para ti esta semana? Eso es una pregunta que pudiéramos hacernos. Hágaselo usted mismo y diga, después que se acabe la clase, diga cómo yo puedo ser un mejor apoyo para mi cónyuge en esta semana. ¿Cómo yo puedo ayudarlo o ayudarla mejor? Lo otro que debemos hacer es tener una actitud de servicio, demostrar el amor a través de nuestras acciones, que hablen de tu compromiso y cuidado. A veces, mis hermanos, una acción dice más cosas que 1000 palabras. No es que no debamos decir las palabras, pero lo que decimos debe alinearse con lo que hacemos. O sea, nuestras acciones deben estar alineadas con lo que decimos. A mi cónyuge de nada le sirve que yo le diga te amo si yo no le demuestro el amor que siento por ella. A mi cónyuge de nada le sirve que yo le diga te comprendo si con mis actitudes yo demuestro que no la comprendo. Entonces debemos intentar todo lo posible de que nuestras acciones se alineen con lo que nosotros decimos. Debemos demostrar nuestro amor a través de esas acciones, hablando con comprensión y del cuidado. Lo otro que debemos practicar es el perdón y la gracia. Recuerda que ambos son imperfectos. Eso es algo que debemos entender. No nos podemos creer que somos mejor que nadie. No nos podemos creer que somos perfectos y que la o él que tiene todos los defectos es el cónyuge. Somos rápidos para señalar y debemos quitar eso de en medio de nosotros. Debemos entender de que ambos somos imperfectos, pero somos llamados a caminar juntos en amor, aún con nuestras imperfecciones. La palabra de Dios dice, soportaos los unos a los otros. Debemos aprender a soportarnos, mis hermanos, entendiendo de que yo también tengo defectos, entendiendo de que yo también me equivoco, entendiendo de que yo también cometo errores. Como conclusión, la comprensión dentro del matrimonio no solo es un mandato bíblico, sino es un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Al vivir con sabiduría y
Al vivir con sabiduría y honrar a nuestra pareja, no solo fortalecemos el vínculo matrimonial, sino que también glorificamos a Dios. Entonces, no quiero terminar la clase sin antes darle una recomendación, como siempre lo hacemos. De nada sirve que yo le hable de la comprensión si yo no les traigo quizás unos ejercicios de cómo practicar la comprensión dentro del matrimonio. Ahora, ¿cómo pongo en práctica la comprensión, hermano Lázaro? ¿Cómo yo pongo en práctica? Lo primero es que debemos reconocer las diferencias. Debemos reconocer que hay diferencias. Ahora, ¿qué es aceptar que tu pareja piensa, siente y actúa de forma distinta a ti? Usted debe entender que es normal que en una pareja haya diferencia, de que es normal de que no piense igual que tú, no es obligado, no es obligatorio que tu cónyuge tenga o deba pensar igual que tú, que tenga que tener los mismos criterios, los mismos puntos de vista. Entonces, cuando hablamos de reconocer la diferencia, reconociendo la diferencia es aceptando de que mi pareja piensa, siente y actúa de forma distinta a mí. Ahora, ¿cómo hacerlo? No esperes que tu pareja reaccione como tú en todas las situaciones. No esperes que tenga la misma reacción. Como ya les decía, somos personas diferentes, totalmente diferentes. Llamados a vivir en amor, llamados a vivir en unidad, llamados a ser uno solo, pero somos diferentes. Valora las fortalezas y perspectivas únicas de tu pareja. Aprende a ver los desacuerdos como oportunidades para crecer juntos. Esto es algo importante. Debemos aprender a ver. Cuando hay un desacuerdo, debemos verlo como una oportunidad para poder arreglar ese desacuerdo y de esa manera entonces poder crecer juntos. Y yo les traje aquí un ejemplo. Si tu pareja necesita tiempo para procesar emociones y tú prefieres hablar de inmediato, respeta su ritmo y busca un momento adecuado para conversar. Hay personas que asimilan ciertas situaciones con más facilidad que otros. Hay personas que entienden ciertas situaciones con más facilidad que otros. Por tanto y demás, usted que tiene la capacidad de poder adaptarte a la situación o asimilar la situación con rapidez, aprende a ir al ritmo de tu pareja. Entonces, si ella necesita tiempo o él necesita tiempo para poder procesar, entonces dale su tiempo y encuentra el momento adecuado para poder entonces conversar. Allora io vado sopra. Mirella sicuramente è il secondo piano. La comprensión no significa estar siempre de acuerdo, mis hermanos, sino esforzarse por entender y apoyarse mutuamente. Escuchen esta primera parte. La comprensión no significa estar siempre de acuerdo. A veces pensamos que comprender es ponernos de acuerdo. No, no es eso lo que significa. Es sino esforzarnos por entender y apoyarnos mutuamente. Al poner en práctica estas acciones, entonces vamos a estar construyendo un matrimonio más fuerte, basado en el amor, respeto y gracia, reflejando como siempre el diseño de Dios para la pareja. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que les haya servido la clase de hoy. Si hay preguntas, si hay aportes, estamos abiertos.